En esta noche, cargada de preguntas sin respuesta, les hablamos de una llamada que no dejó nada igual y que puso a prueba los silencios más profundos. Los hechos no llegaron en forma de grandes gestos ni apariciones públicas, sino en la intimidad de una voz al otro lado de la línea. Yaman, con el teléfono en la mano, escuchó aquello que nunca había imaginado, o quizás aquello que temía desde hacía mucho tiempo. En su rostro no había espectáculo, pero sí esa expresión que mezcla incredulidad, tristeza y la sensación de que algo se quiebra por dentro. No, las palabras no eran gritos, pero pesaban como si cada una de ellas fuera una puerta que se cerraba, y mientras la llamada avanzaba, se hacía evidente que no era una simple conversación, sino un punto que separa un antes de un después. Él no respondió de inmediato. El silencio se volvió protagonista y casi podía sentirse en el ambiente como una sombra que no se aparta. No hacía falta que nadie más estuviera en la habitación para que ese instante se volviera intenso y lleno de significado. La respiración contenida, el pulso acelerado y la mirada perdida decían mucho más que cualquier frase. Quienes lo conocen saben que Yaman no suele derrumbarse con facilidad, pero hay palabras que atraviesan todas las defensas. En esta ocasión, no se trataba de ruido externo ni rumores lejanos, sino de algo dirigido directamente a su corazón. Y cuando finalmente terminó la llamada, lo que quedó fue una mezcla de vacío y preguntas que no encuentran reposo. Al relatarles esto, podemos imaginar ese momento exacto en que el sonido del tono final anunció que la línea se había cortado. No fue solo un final técnico, sino el cierre simbólico de algo que había estado sosteniéndose por hilos invisibles. Él permaneció inmóvil por unos segundos, como si esperara que el teléfono volviera a sonar para desmentir lo escuchado. Pero la realidad es que el silencio continuó, implacable y frío, como un testigo que no necesita palabras. En esa quietud, las paredes parecían acercarse y los pensamientos corrían sin orden, buscando una explicación que hiciera menos dolorosa la escena. Lo que escuchó no puede borrarse con facilidad, porque no fue un malentendido casual, sino un golpe directo a lo que más cuidaba. Muchos se preguntan cómo se llega a un instante como este, donde una llamada tiene el poder de desordenarlo todo. No siempre son los grandes acontecimientos los que marcan las vidas, sino esos momentos íntimos, en los que una frase encaja como una pieza final de un rompecabezas incómodo. El presentador que les habla no intenta dramatizar lo que ya es intenso en sí mismo, sino describir lo que cualquiera puede sentir cuando su mundo se sacude por unas pocas palabras. La voz que habló al otro lado de la línea no fue fría, pero sí firme, y eso fue lo que la hizo aún más devastadora. Porque cuando algo se dice sin titubeos, resulta imposible fingir que no fue real. Yaman entendió, en cuestión de segundos, que nada volvería a ser exactamente igual. Las emociones que surgieron después no fueron explosivas, fueron silenciosas y profundas como una marea que sube sin que nadie la detenga. No hubo escenas públicas ni declaraciones, solo la dura conversación de alguien consigo mismo intentando asimilar lo escuchado. Y en ese ejercicio interno se mezclaban recuerdos, promesas, miradas y momentos compartidos que ahora adquirían otro significado. Lo que antes parecía claro se volvió difuso, lo que antes daba seguridad ahora generaba dudas. Así sucede cuando una verdad inesperada llega sin aviso previo y atraviesa todo lo que estaba cuidadosamente construido. Esa es la historia que hoy les contamos, relatada paso a paso, sin adornos innecesarios, pero con todo el peso humano que conlleva. A lo largo de la noche, Yaman caminó sin rumbo fijo dentro de ese espacio que hasta entonces le había resultado familiar. Cada rincón parecía devolverle ecos de lo que había escuchado.
como si el ambiente mismo conservara la memoria de la llamada. La sensación de pérdida no se medía en objetos, sino en lo invisible, en aquello que no puede tocarse pero se siente profundamente. Es en esos momentos cuando uno descubre cuánto puede doler algo que no se ve, pero sí se escucha. La llamada no trajo gritos, pero sí verdades difíciles de aceptar. Y fue precisamente esa calma en el tono lo que hizo que cada palabra cayera con más fuerza. Mientras avanzamos en este relato, entendemos que no se trata solo de una llamada telefónica, sino de un quiebre emocional que muchos podrían reconocer en sus propias historias, porque todos en algún momento hemos temido escuchar algo que cambie nuestro mundo de un instante a otro. Aman se encontró frente a ese temor hecho realidad, sin posibilidad de retroceder ni volver al momento previo a contestar. El timbre del teléfono, que antes pasaba desapercibido, ahora quedará en su memoria como el inicio de algo doloroso pero inevitable. El presentador que les habla describe una escena íntima pero cargada de universalidad. Al final, no se trata de quién llamó, sino de lo que se dijo y de cómo eso transformó el interior de quien escuchaba. Y así, el tiempo después de la llamada comenzó a moverse de otra manera, más lento, más pesado, como si cada minuto arrastrara un peso invisible. Yaman, sin necesidad de pronunciar muchas palabras, dejó ver que había comprendido el alcance de lo ocurrido. La mirada baja, los hombros tensos y la forma en que sostenía el teléfono eran suficientes para entender que algo se había roto. No hacía falta testigos para que esa ruptura existiera. Bastaba con su propio sentir. Lo escuchado no era una discusión pasajera ni un comentario al azar, sino una revelación que sembraba dudas profundas. Y, mientras avanzaba la noche, la realidad de esas palabras iba calando más y más hondo. Quisiera contarles que, tras esa llamada, todo se resolvió de manera inmediata, pero la vida no funciona con guiones simples. Lo que quedó fue un terreno interno que debía recorrerse con cuidado, lleno de decisiones por tomar y emociones por ordenar. La voz al otro lado de la línea se había apagado, pero sus efectos seguían presentes como una onda que se expande después de una piedra lanzada al agua. Yaman no buscó culpables en ese instante. Simplemente trataba de comprender cómo seguir después de lo que había escuchado. La noche parecía más larga que de costumbre, como si se negara a terminar. Y en ese tiempo, extendido, cada pensamiento se volvía más intenso y difícil de ignorar. Así termina este relato que les presentamos hoy, no con respuestas definitivas, sino con el retrato de un momento que deja huellas. La llamada misteriosa no fue solo un evento, sino una experiencia emocional que se instala y late en silencio. ¡Pum! Que se instala y late en silencio. Yaman escuchó algo que le destrozó el corazón, y ese hecho se volvió un punto de inflexión en su propia historia personal. Nosotros, desde aquí, solo podemos describir ese instante con respeto y sin exageraciones, porque el dolor no necesita adornos para sentirse real. Y mientras la noche continúa, las preguntas siguen abiertas y el eco de esa llamada permanece. Lo que vendrá después aún está por decirse, pero lo ocurrido ya no puede deshacerse.